sí, por favor, todo con sus hojitas, ahora sí, todo con sus hojitas, vamos a avanzar rápidamente, porque ¿hasta qué hora quieren quedarse? No hay problema, no hay problema, eso va a depender de ustedes. Derecho tributario, ahora sí nos adentramos a nuestro tema central, todo tiene sus hojitas, vayamos. Jurídica tributaria entre el acreedor tributario, el que cobra los tributos, el deudor tributario, el que paga los tributos, y la vinculación que es, ¿qué cosa? El tributo o la obligación tributaria. Entonces, en resumen, podemos decir que el derecho tributario estudia los tributos. Entonces, para ello tenemos que definir primero qué es un tributo. Por un minutito para... Fíjense, tenemos ahí tributo, la clasificación. Si ustedes, a ver, su código tributario, norma número 2, por favor, ¿qué lee? Voy a tener un micro, por favor, para que puedan pasar. ¿Podéis ayudarme con el micro, por favor? Quiero todos, voy a preguntar algunas cosas para que lean, para que sea interactivo. Pasa, no hay, todavía se trae. Ya, ok. Reinicia la máquina. ¿Sí? Ya, continuamos. Dice, si ustedes ven la norma número 2 del Código Tributario, en la norma número 2 del Código Tributario no nos define la palabra tributo, ¿o sí? No define. Pero ¿qué cosa es un tributo? Dice que el tributo es la prestación pecuniaria que realiza el deudor tributario al acreedor tributario. O podemos decir también que el tributo es ¿qué cosa? Es la exigencia que hace el acreedor tributario por imperio de la ley. ¿A quién? Al deudor tributario para que pueda cumplir con sus fines. ¿Cuáles son esos fines? Educación. ¿Se entendió? En la Constitución Política dice que la educación es gratuita. ¿Así dice o no dice? Así dice. Muy bien. Y nosotros sabemos que es así, ¿verdad? Es gratuita. Perfecto. Dice que la salud es también gratuita. Eso también lo sabemos por experiencia propia. Si no me creen, váyanse a los hospitales y ahí le van a atender gratuitamente. De verdad. Se cumple la Constitución. ¿Ok? Dice que también tienen derecho al trabajo. Constitución política. Dice que la persona humana es el fin supremo ¿de quién? De la sociedad, ¿no es cierto? También se cumplen todas estas cosas. ¿Qué significa esto? De que en nuestro país existe una constitución que es bellísima. Hay tantas leyes en el país que son bellas de verdad, bien. Pero falta una ley que diga que se cumplan esas leyes. Eso es lo único que falta. Entonces en nuestro Código Tributario no nos habla qué cosa es tributo, pero sí nos define la clasificación. Nos habla, por ejemplo, ¿de qué? Del impuesto. ¿Qué es el impuesto? ¿Qué es el impuesto? Dice que es... En primer lugar dice que no es una contraprestación. Tenemos que distinguir qué significa prestación y contraprestación. Prestación es el acto de dar y no recibir. Y contraprestación es que tú das algo y luego también recibes algo. Con los tributos nosotros pagamos, pero no recibimos nada a cambio directamente, sino de forma indirecta. Ejemplo, impuesto a la renta, IGB. Nosotros pagamos, pero no nos dan directamente, sino de forma indirecta.
Esos tributos que pagamos sirven pues para fines sociales. Por ejemplo, un fin social primordial: pagar a los congresistas. Otro fin social, así básico: pagar a los que nos defienden, es decir, a los militares. Fin social básico, para que nos defiendan, no sé de qué, pero dice que lo defienden. Constitucionalmente hablando. En cambio, la contribución es algo que tú das, pero a cambio puedes recibir algo. Por ejemplo, tenemos el famoso de salud, tenemos el famoso Senat, tenemos el famoso Sensico. Nosotros damos algo, a cambio podemos recibir algún beneficio público. Y finalmente tenemos las tasas. ¿Qué son las tasas? ¿Habrá alguna diferencia entre tasa y precio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna diferencia? Por ejemplo, una clasificación de tasa dice derechos. Derechos. Por ejemplo, si ustedes se van a casar, un ejemplo, ¿puedo hablar de esto? Sí. Se van a casar, ok. Van a sacar su partida de nacimiento. Perfecto. Van a la municipalidad donde están ustedes registrados. Van a la municipalidad y le dicen: señor, ¿sabes qué? Tengo una necesidad fisiológica, voy a casarme. ¿Ok? Para ello necesito un requisito: mi partida de nacimiento. ¿Podrías dármelo? Obviamente que la municipalidad gustosamente te da la partida de nacimiento, ¿o no? Sí te da, pero previamente tienes que pagar 20 soles, 30 soles, 40 soles, dependiendo de qué, de la municipalidad. ¿Se entendió? Entonces se dice que la tasa es lo que el contribuyente paga, pero recibe de forma directa e individualizada. ¿Se entendió? Vamos a suponer aquí que nuestro colega se va a casar y tiene a su noviecita y le va a sacar la partida de nacimiento de su noviecita. ¿Quién paga? El señor paga a favor de su novia, pero ¿quién es el beneficiario? ¿El señor o la novia? ¿Quién? ¿Cómo que la novia? El señor, porque él tiene necesidad de casarse. ¿O no? Los dos. ¿Cómo que los dos? Es el concepto de tasa. Tú pagas algo, pero recibes algo a cambio directo. Es un servicio público, un derecho, una licencia, un arbitrio. ¿Se entendió? Cuando nosotros definimos, por ejemplo, derecho tributario, ahora sí, por favor, concepto de derecho tributario. Esto ya es más técnico. Dice: el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos. Se encarga de regularlos en sus distintos aspectos. También se refiere a las prestaciones económicas de los particulares al Estado para el cumplimiento de sus servicios y funciones. Eso es lo que estudia, ¿qué cosa? El derecho tributario. Vamos a ver ahora el derecho tributario como disciplina estructural. También lo tienen en su gráfico. Entonces dice: el derecho tributario desde el punto de vista formativo tenemos que dividirlo en dos grandes partes, una parte general y una parte especial. Esto es entendible. La parte general viene pues la parte constitutiva. Por ejemplo, ¿todo tiene su código tributario? ¿Todavía no viene Moisés con el micro? No hay micro, pero creo que ustedes tienen un buen micro, ¿o no? Quiero que alguien de ustedes que me busque en el código tributario solamente la tasa del impuesto a la renta, rapidito. Le regalo un libro a quien lo encuentre. ¿Le regalo un libro? Nadie. Búsquenlo pues. Hemos dicho que esta conferencia es interactiva, o sea, no solamente han venido a escuchar, ¿ya?
Quiero que participe. ¿Está bien esa metodología o no? Yo le dije que quiero que participe, yo no quiero que sean entes pasivos. No. Yo puedo preguntar al que está durmiendo, digo, al que está desatento, una parte general. Si bien es cierto que nos habla de la obligación tributaria, nos habla de la aplicación tributaria, nos habla de los procedimientos tributarios, pero no nos habla de Juan Pérez. Tampoco nos habla del impuesto a la renta. Tampoco nos habla del porcentaje. ¿Por qué? Una parte general. ¿Se entendió? Pero luego tenemos la parte especial. Ya son disposiciones específicas. Por eso a veces cuando dicto la clase en la universidad hago este esquema. Primero está la Constitución. Luego viene el Código Tributario. Y luego de allí nace ¿qué cosa? El impuesto a la renta, el IGB, todos los impuestos. Parte general y parte especial. Tengo el impuesto a la renta, una parte especial. Allí sí puedo encontrar cuál es la tasa. Allí sí puedo encontrar cuándo nace la obligación tributaria del IGB o del impuesto a la renta. Pero también tiene su reglamento. ¿O no? Yo no sé por qué reglamento. Uno de los principios tributarios dice que los tributos deben ser claros, precisos, certeza. En ese país que le estoy hablando, ya saben, ese país nada es claro. Todo es confuso. Por eso que tiene que nacer una ley que para interpretar esa ley tengo que tener un reglamento, figúrense. Y una vez el reglamento dado, tengo que, ¿qué cosa? Normarlo por otras normas de menor jerarquía. Cuando debe ser tan claro, tan sencillo. Decir una norma, básicamente, ¿qué cosa? El nacimiento de la obligación tributaria, el ámbito de aplicación, los sujetos tributarios, las tasas del tributo, las formas de pago, sencillo, cualquiera lo puede entender. Lo lee un comerciante pequeñito, o lo lee un empresario, lo entiende. No, aquí no es así. Se tiene que tener un traductor para interpretar una norma tributaria. Un especialista. ¿Se entendió? Quiero decir entonces que tiene la parte general y la parte especial. La parte general habla de la generalidad y la parte especial tipifica cada tributo. Ahora, si nosotros decimos que el derecho tributario, si bien es cierto que es autónomo, felizmente ahora ya es autónomo, antes se decía que es el derecho financiero, se decía que es el derecho administrativo, ¿me dejo entender? Pero ahora ya felizmente tiene esa autonomía. Sin embargo, tiene relaciones. Por favor, no es solo. ¿Qué relación tendrá, por ejemplo, con el derecho financiero? Derecho financiero dice, en la relación del derecho tributario con el derecho financiero parte del estudio del aspecto jurídico de la materia tributaria, el mismo que surge como reacción al estudio de las finanzas públicas. En otra palabra, el derecho tributario financiero se refiere a la actividad estatal. Cuando hablamos del derecho tributario financiero tenemos un Estado. Ese Estado tiene que cobrar y tiene que pagar, ¿o no? Sino cómo vive. ¿Y cómo va a cobrar? Por imperio de la ley. ¿Y qué cosa va a cobrar? ¿O cuáles son sus ingresos? Tiene ingresos propios. Pero también la mayor parte de esos ingresos lo constituye, ¿qué cosa? Los tributos. Y luego ve cómo gastarlos. O sea, cuando nosotros vemos en el aspecto privado, hacemos nuestro presupuesto, primero decimos, ¿cuánto gano? Ah, gano X. Entonces puedo gastar otra cantidad similar a lo que yo gano, ¿verdad o no? Salvo ciertas cosas, salvo que tienes ciertas profesiones donde tienes un sueldo X, pero ese sueldo es tu propina porque tienes otros ingresos. ¿Se entendió? Allí no puedes hacer un presupuesto. Pero el Estado hace lo contrario. El Estado dice primero cuánto voy a gastar, para luego cuánto voy a cobrar. Qué fácil, ¿no es cierto?
¿Recuerdan en el tiempo de un presidente el presupuesto cero? ¿Recuerdan? Qué fácil, ¿no es cierto? Es un presupuesto cero. Pero continuamos con la otra relación. Derecho tributario administrativo. Dice, la relación del derecho tributario con el derecho administrativo parte de la concepción de que siendo este el que se ocupa de las diferentes ramas de la administración pública y de la reanudación de los tributos, vendría a constituir una rama del derecho tributario. ¿Qué cosa quiere decir esto? En otras palabras, que en verdad tiene relación. Porque ¿qué es el derecho tributario administrativo estatal? Es lo que va a ver, pues, todo lo referente a lo administrativo. Y si ustedes se dan cuenta, el tributo tiene que ser administrado. Por eso que tenemos, ¿qué cosa? Tenemos las organizaciones que son entes llamados o conocidos como la administración tributaria. Si hacemos una estructura mental, tenemos la Constitución, pero dentro de esa Constitución tenemos a un ente que se llama MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Es lo que, ¿qué cosa va a ver? Todo lo que se cobra y todo lo que se gasta. ¿Sí o no? Pero debajo tenemos la administración tributaria. ¿Y cuál es la administración tributaria? ¿Alguien puede decírmelo? Siempre hemos pensado que solamente la SUNAT es la administración tributaria. Falso. La administración tributaria puede ser, ¿qué cosa? Para tributos internos, para tributos externos, o para los gobiernos locales, llámese SUNAT, aduanas y qué, y las municipalidades. Y ahora ustedes saben de que la SUNAT, ¿para qué cosa? Va a administrar también aduanas. O sea, va a ser un ente que no solamente va a administrar tributos internos, sino también tributos externos, porque ya lo está haciendo con la seguridad. Recuerden que salud, ¿quién lo administra? O mejor dicho, ¿quién lo recauda? SUNAT. Pasa. Derecho civil. ¿Tendrá que ver con el derecho civil? Por eso que le dije que trae su Código Civil. Porque tiene relación directa. Porque la parte individual tiene relación también con la parte pública. Porque tengo derechos como persona individual, tengo derechos como persona en colectividad y también tengo derechos y obligaciones ante un Estado. Dice, si bien es cierto que el derecho tributario pertenece al ámbito del derecho público, tiene vinculaciones con el derecho privado, asimila fenómenos e instituciones de naturaleza civil, obviamente. No tenemos los contratos, por ejemplo. ¿Se entendió? Tenemos la herencia. Si hablamos de herencia más adelante, van a verse cómo se relaciona mucho con el Código Civil. Vamos a ver ahora la división del derecho tributario. ¿Ok? Cuando hablamos de la división del derecho tributario, más lo hacemos con fines simplemente pedagógicos. Pero siempre van a conjugarse. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el derecho tributario constitucional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es entendible que si se refiere a la Constitución, dice, es el conjunto de normas jurídicas de orden institucional y constitucional que representan la base de aplicación de los tributos. ¿Quién me lee el nacimiento del tributo en la Constitución política? Artículo 74. Nadie lee la Constitución política. Por favor, ¿puede leer el artículo 74? Creo que nos vamos a... Allá en el fondo hay una señorita que quiere participar. Antes que se me duerma, por favor. No, dale el micro, ya hay una señorita. Moisés, más rápido. Fíjense, por favor. Lea, por favor. Fuerte, ¿eh? Artículo 74. Los tributos se crean. Bueno, parece que, no sé si Moisés o el libro está mal, pero me muero los dos. Bueno, ya te voy a decir los dos. Bueno, continuamos entonces. El artículo 74 nos habla del principio de ¿qué? De legalidad, donde dice, todo tributo nace por ley. Sin ley no hay tributo. Ahora, eso mismo quisiera que busquen en el Código Tributario. ¿Qué lo encuentran? Código Tributario.
Muy bien, estamos muy bien, ¿ah? Norma número 4. ¿Qué dice la norma número 4? Yo les dije, vamos a leer la Constitución Política, el Código Tributario. ¿Le dije o no le dije? Vengan preparados. Pero lo que no le dije es que me prepare bien el micro. Principio de legalidad. ¿Qué habla? Principio de... Legalidad. Por favor, ¿podría leer? Fuerte, fuerte. Un ratito, por favor. Hable fuerte como para... Norma 4. Principio de legalidad, reserva de la ley. Solo por ley o por decreto legislativo, en caso de denegación, se puede a. Crear, modificar y suprimir tributos. Señalar el hecho generador de la obligación tributaria. A ver, hasta ahí nada más, por favor. Luego ya lo leen ustedes, pero no estamos hablando aquí al principio de la... Estamos hablando de la Constitución Política. Eso quiere decir que el derecho tributario constitucional está en la Constitución, pero recuerden que la Constitución es la madre de todas las leyes. Y el Código Tributario obviamente debe tener su base o fuente, ¿cuál? Los aspectos constitucionales. Dice, esta disciplina jurídica tiene por objeto el estudio de la potestad o del poder tributario, la misma que difiere de las otras ramas del derecho tributario, básicamente. Aquí vamos a hablar del derecho tributario constitucional, tenemos que hablar también de la jerarquía de las leyes, o la jerarquía de las normas. ¿Cuál es la máxima? Constitución política. Si nosotros hacemos un triángulo, una pirámide, vamos a ver Constitución política. Sobre la Constitución política, ¿qué cosa está? Los tratados internacionales. Pero tenemos la Constitución política. Y luego tenemos, como se dice, el poder tributario. El poder tributario nace, obviamente, por ley. Pero tenemos el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Y quién da las leyes? ¿El ejecutivo o el legislativo? El legislativo, la norma constitucional lo dice. ¿Pero podría dar el ejecutivo? Sí. ¿Cuándo? Cuando éste es delegado. ¿Sí o no? Constitución política. Pero cuando hablamos de estos poderes, tenemos el legislativo, el ejecutivo. Si hablamos de las normas, por ejemplo, yo podría modificar el decreto legislativo del IGB a través de un decreto supremo. ¿Por qué? Código tributario, ¿quién lo busca? Búsquenlo. Esta conferencia interactiva. Norma número 6, ¿quién lee? A ver, señorita, por favor. Queremos escuchar la melo odiosa voz de una dama. Fuerte, pues, por favor, por favor. No tengas miedo, por favor. Excelente. ¿Dónde nos habla? Otra vez, Código Tributario. Entonces nosotros debemos entender y conocer nuestro Código Tributario, nuestra Constitución Política. Continúa, por favor. Vamos a ver el derecho tributario material o sustantivo. Este derecho tributario, para su información, se encuentra en el Código Tributario, libro primero. ¿Se entendió? Libro primero del Código Tributario. ¿De qué nos habla? Dice, establece los supuestos y objetivos subjetivos, territoriales, temporales y espaciales de la obligación tributaria, por ejemplo, el hecho imponible. Lógicamente nos habla, ¿el libro primero de qué nos habla? De la obligación tributaria. Y la obligación tributaria, ya hemos entendido de que es el vínculo entre quién, entre el quien cobra y el quien paga, para saber qué es lo que va a pagar. ¿Se entendió? Derecho tributario material o sustancial. ¿Y por qué dice aspecto subjetivo? Obviamente, puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Por qué dice territorial? Habla de la jurisdicción. Por ejemplo, yo podría cobrar al IGB en Chile. Ahora dice, aspectos espaciales. Eso quiere decir que le vamos a cobrar impuestos a los marcianos. Entonces, ¿quién? Ah, se llama
del espacio territorial, que puede ser aire, mar, tierra, suelo, subsuelo. ¿Se entendió? A eso se refiere. Por favor. Derecho tributario formal o administrativo. Anoten, libro segundo del Código Tributario. Ahora van a salir especialistas en Código Tributario. O sea, cuando nosotros hablamos de derecho tributario administrativo, estamos hablando del libro segundo. ¿Por qué? ¿De qué nos habla el libro segundo? ¿De qué? Quiero escuchar, ¿de qué? Dice, de la administración tributaria y los administrados. Y cuando habla de administrados, está hablando del sujeto activo y del sujeto pasivo. ¿Sí o no? Y cuando habla del sujeto pasivo, nos va a hablar también del sujeto pasivo de derecho y sujeto pasivo de hecho. Ubiquen Código Tributario, sujeto pasivo de derecho. Por favor, artículo 8. Artículo 8 del Código Tributario. Sí, lea, cualquiera, por favor. Artículo 8, contribuyente. Contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Excelente. Contribuyente o sujeto pasivo de derecho. ¿Se entendió? ¿Hacemos un ejemplo? Sí. Supongamos que tenemos la empresa llamada por XXSA. El gerente es Juan Pérez. Yo quiero saber quién es el sujeto pasivo de hecho. ¿Quién es el sujeto pasivo de hecho? No sabe, ya están hechos. 1. Gracias. Entonces, el sujeto pasivo de derecho es el contribuyente. Artículo 9. ¿Quién lee el artículo 9? Artículo 9. Ah, parece que no se escucha acá también. Perfecto. Artículo 9. ¿Quién lee, por favor? A ver, lea, por favor. Artículo 9. Definición de responsable. Responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obligación atribuida a él. ¿Se entendió? O sea, una cosa es sujeto pasivo de derecho y otra cosa es sujeto pasivo de hecho. En otras palabras, sujeto pasivo de hecho es el responsable. ¿Se entendió? Bueno, entonces tenemos ahora, dice, se refiere a la facultad de control, verificación, fiscalización coercitiva que son propias de la administración. Pasa, por favor. Al frente de mi casa existe la Municipalidad de Lima. Entonces, para mí es más fácil pagarlo en la Municipalidad de Lima. Yo voy y pago a la Municipalidad de Lima el IGB. ¿Verdad o falso? ¿Por qué? Excelente. Artículo. Código tributario. ¿En qué artículo se encuentra? Ubiquen. Artículo 50. ¿Quién encontró? Competencia nacional. Muy bien. Artículo 50. Lea, por favor. Artículo 50. Competencia nacional. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, es competente para la administración de tributos internos. Ya, ahí nada más. Y luego nos habla el 51, ¿de qué? De aduanas. Luego nos habla de qué? Los gobiernos locales. En otras palabras, primero nos tipifica su competencia. Y luego el libro tercero nos dice de que existe un procedimiento. Si yo tengo un problema con SUNAT, entonces directamente me voy a solucionar mi problema con el Tribunal Fiscal. ¿Verdad o falso? Falso. Tengo que seguir un procedimiento. Primero voy a ¿quién? A la misma SUNAT. Si la SUNAT no me hace caso, ¿me voy a quién? Al Tribunal Fiscal.
Y si el Tribunal Fiscal no me hace caso, ¿me voy a dónde? A la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema no me hace caso, ¿a dónde me voy? ¿A dónde? Nadie. Ni el Chapulín Colorado me salva. ¿Por qué? Porque es la última instancia. Un procedimiento. Libro tercero. Pasa, por favor. Vamos a ver ahora la ley penal tributaria o artículo, libro, ¿qué libro? Libro cuarto. ¿De qué nos habla el libro cuarto? De las infracciones y de las sanciones. Libro cuarto. Pero entendemos también de que existe una ley penal tributaria. Mientras el libro cuarto nos habla de infracciones y sanciones que son generalmente administrativas, en la ley penal tributaria ya vemos qué cosa, lo que se llama la interdicción civil. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si un contribuyente no paga su impuesto del IGB en un tiempo dado, significa que ese contribuyente es un evasor tributario. ¿Verdad o falso? Falso. No pagó, pues. La administración tributaria le va a considerar como omiso al pago, pero no como evasor. ¿Por qué lo va a considerar omisor? A menos que lo se constituya como tal. En cambio, en la ley penal tributaria ya vemos qué cosa, las sanciones tipificadas por interdicción civil. Eso quiere decir que hay pena de cárcel. Pero cuando se determina, ¿qué cosa? El delito tributario. En nuestro país eso quiere decir entonces que por las deudas tributarias un contribuyente se puede ir, ¿qué cosa? A veranear al Lurigancho Beach. Tomar sol a rayitas, aunque usted no lo crea, porque la ley penal tributaria lo tipifica. ¿Sí o no? Entonces la ley penal tributaria, ¿de qué nos va a hablar? Tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas referente a las infracciones y delitos tributarios y sus sanciones a quienes infrinjan las obligaciones tributarias o los deberes tributarios. Estamos hablando de infracciones administrativas o también las penalizadoras. Continúa. Finalmente tenemos el derecho tributario internacional. Esto es entendible, de que va a versar ¿sobre qué? Sobre las relaciones de los países, puede ser bilateral o multilateral. Mayormente está indicado ¿para qué? Para evitar la doble imposición. Dice, es aquella rama del derecho tributario que rige las relaciones entre estados soberanos. Principalmente son los convenios para evitar la doble imposición y lo destinado para prestar asistencia mutua contra la evasión fiscal. Con esto creo que hemos llegado a entender la clasificación del derecho tributario. El derecho tributario constitucional, ¿dónde se encuentra? En la Constitución política. El derecho tributario material o sustantivo, ¿dónde se encuentra? Código Tributario, libro primero. El derecho tributario administrativo, ¿dónde se encuentra? Código Tributario, libro segundo. El derecho tributario procesal, ¿dónde se encuentra? Libro tercero, Código Tributario. ¿Y el derecho tributario penal, dónde se encuentra? Libro cuarto. ¿Se entendió? O sea, la idea es que ustedes ya tengan conceptos ya definidos. Continúa, por favor. ¿Qué hemos visto? Cuando hablamos nosotros, por favor, de los principios, vamos a hablar ahora de los principios tributarios, ¿ok? Esto es básico. Dice, los principios del derecho tributario son la garantía de que gozan los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder tributario o capacidad jurídica para crear tributos se encuentran limitados precisamente por estos principios. Eso quiere decir que son principios rectores, principios que el gobernante debe considerar. Sin embargo, en ese país que les hablaba, existe lo que se llaman los tributos confiscatorios. ¿Qué significa un tributo? O mejor dicho, ¿qué significa confiscar? Quitar. Entonces, si bien es cierto que el Estado tiene un poder de imperio
de indicar qué es lo que va a cobrar, pero el principio tributario le puede decir: un momentito, este es tu límite. ¿Se entendió? Y si ustedes hacen un análisis de la Constitución Política del 79 y la Constitución Política del año 93, van a encontrar una diferencia. En el 79 taxativamente nos habla de los principios tributarios. En el 93 también nos habla, pero nos habla solamente 4, y el otro nos habla más. ¿Por qué? En el artículo 139 de la Constitución 79 se enumeraban los principios del derecho tributario. Continúa, por favor. ¿Cuáles son esos principios? Estos son la mayoría de los principios. Obviamente no todo está en la Constitución, pero lo hacemos referencialmente. Principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Lo tienen, creo, en sus apuntes, ¿verdad? ¿Lo tienen o no? Este principio está tipificado, pues, ¿en dónde? En la Constitución Política, artículo 74, ¿ok? Y también en el Código Tributario, norma número... Norma número... Ya ves, ni siquiera anotaron. Norma número 4. Perfecto. Hablar, yo creo que ya lo tienen en su... A ver, por favor, continúa. Principio de uniformidad. Esto sí, vamos a comentar. ¿Existirá en ese país del cual hablamos uniformidad? No. Ustedes han dicho no, ¿eh? Pero es verdad. No existe esa uniformidad. Dice, vamos a ver la segunda parte. Dice, eso quiere decir que los ciudadanos de un estado deben contribuir según qué, su facultad de hacerlo, de acuerdo a sus rentas o bienes patrimoniales, y que estos contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias con igual sacrificio en proporción a sus ingresos. Esto es lo que más o menos se llama con la capacidad contributiva. El que entiende más, paga más. El que entiende menos, no dice que no pague, sino que pague en función a su capacidad contributiva. Pero resulta que en ese estado es todo lo contrario. ¿Se entendió? En ese estado es todo lo contrario. ¿Por qué todo lo contrario? Porque a un pobre trabajador que le pagan encima un sueldo que, bueno, este sujeto tiene base imponible de 5ª categoría, no le perdona nada. 4ª categoría, gana 701 sol, ¿cuánto le descuentan? 12. 701 sol, pero si gana 700, ¿cuánto le descuentan? Nada. Por un sol tiene que pagar 12% de 701 sol. Es bien justo la tributación. ¿No le parece? Bien justo. Sin embargo, los congresistas no pagan por todo lo que reciben. Pagan simplemente por su sueldo mínimo, que ellos ganan. Su sueldo mínimo, por favor, es poquísimo. ¿Ah? ¿Cuánto será, pues? Menos de 1000 soles. Sueldo computable, estamos hablando. Pero lo que ganan, obviamente, pues creo que todos sabemos. Pero, ¿principio de qué? ¿De uniformidad? Ellos no deberían, si ganan toda esa cantidad, ¿no deberían tributar por todo ello? Si un contribuyente que gana 701 sol paga el 12%, y lo peor de todo, señores, para mí, es expoliación. Anótenlo, expoliación. Y búsquenlo en sus casitas. Pues lógico. Porque si ustedes aplican la ley del impuesto a la renta, resulta que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. ¿Cuándo se paga? Al final del ejercicio. Sin embargo, el Estado no te va a esperar al final del ejercicio. Dices, págame mes a mes, por favor, yo también necesito pagar, ya saben a quién. Págame. Entonces, te cobra pues tu 12% por 701 sol. Cuando tú llegas al final del ejercicio, suponiendo que tienes ese mismo monto, resulta que no está grabado.
Porque 701 por 12 no llega a las 100 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, mes a mes has pagado ¿cuánto? El equivalente a 12% de 701 sol. ¿O no? ¿Ya pagaste? Perfecto. Pero ese estado del que estamos hablando te dice, pero no te hagas problema, pues hijo, ¿cuál es tu problema? Llegas al final, haces tu declaración tributaria, entonces si tengo que devolverte, dime que te devuelva, pues, por favor. Claro, hay que esperar bien sentado para que te devuelvan. Y eso. Y si no quieren que te devuelvan, una cosa muy fácil, úsalo como crédito para el ejercicio siguiente. Y como el ejercicio siguiente voy a seguir ganando los 700 soles, me voy acumulando mi crédito fiscal. ¿Para qué? Yo creo que sí también. Atenta contra la Constitución política. El artículo 74 habla de la no confiscatoriedad, ¿o no? Léanlo. Muy bien. Creo que nos vamos... Se va caldeando los ánimos en el sentido de que están conociendo la verdad. Pero esa es nuestra realidad. Yo no le puedo mentir. ¿O quiere que le mienta? Ustedes mismos lo están analizando. Claro, obviamente, no dice, pero si llegas a junio, ¿tú puedes qué cosa? ¿Puedes pedir qué cosa? Obviamente la suspensión. ¿Qué cosa? Encima, te pide la suspensión del mes siguiente. Bien interesante, bien uniforme. Aplica el principio de uniformidad, ¿o no? Esa respuesta le doy a ustedes. El otro principio. Principio de justicia. Por favor. Ese tipo de actitudes son justas. ¿Pero para quién? Para ellos. ¿Por qué para ellos? Porque ellos necesitan. ¿Ok? Necesitan. No para la sociedad, sino para un grupo de personas. Porque si fuese para la sociedad, por favor, creo que todos estamos de acuerdo con ello. ¿Se entendió? Pero no se ve, no se visualiza. ¿Ustedes han visto los noticieros? ¿Han visto? Véanlo, parece que no ven. Principio de justicia, interesante, ¿no? Principio de justicia. Ya ves, hablamos de justicia y ya se va la colega. Bueno, continuamos. Dice, la esencia de este principio es la igualdad. La pregunta es, ¿igualdad de quién? Para lograr la justicia en la recaudación de tributos se recurre a principios tales como la aplicación de las tasas progresivas, la generalidad del impuesto. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, por ejemplo, de que una empresa que da servicios de energía deba millones de dólares, pero no quiere pagar porque se acogió a una estabilidad, elusión tributaria. Y lo ha ganado en todos los juicios. Y tiene razón. Tiene razón, ¿por qué? Porque las leyes están hechas así. Entonces se confunde. El derecho es para el hombre, no puede estar sobre el hombre. Porque la razón de la existencia de un derecho es el hombre. Pero resulta que en nuestro país la injusticia, cuando está enmarcado dentro de la ley, hecho por algunos, para algunos, obviamente que tiene que cumplirse ese principio. O sea que los intereses están sobre los intereses de los demás. Principio de justicia, no lo digo yo. Dice, este principio de capacidad contributiva o de capacidad de pago consta de dos partes: equidad horizontal y equidad vertical. A ver, ¿qué significa equidad horizontal? Dice, según la cual la tributación, la horizontal, debe hacer que aquellos que tienen posiciones económicas iguales paguen iguales cantidad al fisco. Interesante. Hay muchas personas que tienen ingentes cantidades, pero no pagan como deberían pagar.
Por eso que es injusto, ¿no? Una empresa grande tiene que pagar el mismo tributo que una micro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo peor, a veces los micros pagan lo que deben pagar, o muchas veces no pagan, obviamente, por las necesidades. Pero como ellos no tienen el pool de abogados, el pool de contadores, de cómo no evadir, sino eludir, que son conceptos distintos, ¿no? Por favor, no vayan a confundir. Una cosa es evadir y otra cosa es eludir. Evasión tributaria significa de que yo estoy actuando de mala fe, dolo, engaño, mentira. En cambio, la elusión tributaria es lo que yo puedo aplicar la ley y pagar, ¿qué cosa? La menor cantidad o no pagar. Pero sin contravenir, ¿con qué? Con la ley. Entonces, mientras ellos pues no tienen nada de eso, ¿cuánto tiene que pagar? Paga esto. Y lo pagan. Pero los otros no, pues. Para eso se le paga pues a las personas. Para que paguen la menor cantidad de impuestos. Con la ley. ¿Se entendió? Equidad vertical. Según este principio debe usarse que aquellos que más ingresos paguen mayores montos por concepto de tributos que aquellos cuyos ingresos son menores. Esto es entendible. Caramba, si yo tengo un mayor impuesto, pues pago sobre eso. Si yo tengo menos, también pago sobre eso. Pero resulta que no es así. Continúa. Este es otro principio que dice que todo tributo debe ser publicitado en su oportunidad. Pero resulta que a veces nos llega pues el diario oficial, diario oficial del peruano, no llega pues a los pueblos alejados. ¿O sí? Un contribuyente de Corocochay, no sé dónde quedará, no le llega su peruano, de repente se modificó una norma tributaria y él está contribuyendo conforme a la norma que se le indica y resulta, ¿qué cosa? Que ya incumplió, ya tiene una infracción tributaria. Y al tener una infracción tributaria, ¿qué es lo que sucede? Sucede simple y llanamente que es sujeto pasivo del tributo. O sea, no podría decir, bueno, yo me eximo de toda responsabilidad porque no sabía que tenía que pagar. ¿Puede decir eso? No puede decir eso. ¿Por qué no puede decir eso? Porque simple y llanamente, dada la ley, es de cumplimiento obligatorio. Así tú sepas o no sepas de la existencia de esa norma tributaria, tú estás en la obligación de ¿qué? De asumir tu responsabilidad. Pero si no me llegó oportunamente. Por eso dice, ¿qué cosa? Un ejemplo de ello es el diario oficial del peruano, donde se publican la creación o modificación de las normas tributarias señalando su vigencia. Continúa. Principio de obligatoriedad. ¿Qué significa esto? Este principio indica una de las características esenciales de los tributos, el de ser obligatorios. Pero ustedes saben que muchos no pagan. Al ser tributos obligatorios significa que el cumplimiento de la obligación tributaria genera como consecuencia que el Estado haga uso de su jus imperium y exija coactivamente el pago de los tributos. Esto es entendible. Cuando nosotros hablamos de derecho tributario dijimos hay alguien que cobra, hay alguien que paga y hay algo que se paga, el objeto, que viene a ser tributo. Pero el tributo, como hay una relación jurídica tributaria, ya nació la obligación y por lo tanto es de obligación forzosa. ¿Qué significa obligación forzosa? Significa de que existe la coacción para el tributo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que comentábamos hace un momento, el principio de certeza. ¿Qué significa el principio de certeza? La certeza es un principio que nos dice que al crearse normas tributarias, estas deben ser, ¿qué cosa? Confusas, ¿o no? Deben ser claras. Que señalen, ¿qué cosa?
la base imponible, el hecho gravable a los contribuyentes en el momento del nacimiento de la obligación tributaria, las tasas, los plazos para los pagos, el lugar donde pagar los intereses, etc. En otras palabras, al darse los tributos debe ser cierto. O sea, no debe llegar un momento a confundirse. O sea, ¿pago o no pago? ¿Pero cuánto pago? ¿O sobre qué pago? ¿O a quién no pago? No, deben ser ciertas y deben ser claras. ¿Para qué? Para que todo contribuyente pueda pagar oportunamente sus tributos. ¿Se entendió? Esa es la idea. La idea es que con esta base cierta, con la certeza que se debe dar, los contribuyentes no deben tener ninguna confusión. Debe ser claro. Debe saber cómo va a pagar, dónde va a pagar, cuánto va a pagar, en qué cosa va a pagar y a quién va a pagar. ¿Se entendió? O sea, este principio es básico. Otro. ¿Qué significa eso? Principio de economía en la recaudación. Esto, en palabras claras, significa de que si SUNAT quiere cobrar un tributo, que el cálculo sea, por decir, 500 soles, un ejemplo, y cobrarlo, voy a gastar en fedatarios y todo ello 1000 soles, entonces más caro me sale cobrar el tributo. ¿No le parece? Entonces debe tener economía en la recaudación. Dice, lamentablemente este principio queda postergado porque señala que los tributos no constituyen un obstáculo para la actividad de la población, que las infracciones tributarias no ocasionen la ruina del contribuyente y que el costo de la administración sea menor que la recaudación. En la realidad, infracciones tributarias hacen cerrar negocios y alientan más a la informalidad. Lógicamente, todavía no tenemos un país con conciencia tributaria, que debemos propender y debemos buscar. Eso es verdad. ¿Se entendió? Todos, o sea, si todos nosotros pagamos nuestros tributos y todos tenemos la concepción de que tributar es desarrollar el país, nosotros nos vamos arriba. Como peruanos sí podemos hacer las cosas. Pero el concepto que en el subconsciente de los contribuyentes muchas veces dice, ¿y para qué voy a pagar mi tributo si no me va a revertir en beneficio? O sea, yo voy a mantener esos zánganos, ¿de dónde? ¿Para qué? Entonces mejor no pago. Pero esa posición no es la correcta. Para mí la posición correcta debería ser de que nosotros debíamos, porque al final ¿quién es el Estado? El Estado somos todos nosotros. Según la Constitución política, nosotros le hemos dicho a tal persona, oye, represéntenos. Porque el Estado peruano es un Estado representativo. Constitución política. Nosotros decimos, tú represéntanos. ¿Que yo puedo ser presidente? Por supuesto. ¿El señor puede ser presidente? También. Pero ¿se imaginan ustedes si todos fuésemos presidentes, a quién gobernaríamos? Todos nos llevamos la posibilidad de seguir adelante. No. Por eso nuestra Constitución dice, bueno, tú eres el representante nuestro. Pero así como nosotros le decimos, tú nos vas a representar durante 5 años, nosotros deberíamos tener la capacidad de ¿qué? ¿No le parece? De revocar, pues. Si yo soy el que le he dicho, todos nosotros lo hemos dicho, y vemos que el infeliz, en vez de hacer las cosas bien, lo hace mal, y tenemos que esperar 5 años para que siga no gobernando. ¿No le parece? Eso nos falta. Eso nos falta. Y las municipalidades, por favor, hablar de municipalidades es lo mismo. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. De veras, nosotros. Es igual, con un tributo inconstitucional. Estaba leyendo, o sea, se llegaría a una rebelión, ¿ah? ¿Qué pasaría, digo yo, ante un tributo injusto? Entonces, a ver, piensen, ¿qué pasaría si todos nosotros decimos, hasta aquí nada más, no te pago nada? Méteme preso, pues. Tendría que meter preso a todo el Perú. ¿Será posible? No, ¿saben por qué?
Porque nosotros formamos el Estado y nosotros le hemos dado esa facultad. Pero el problema es que no lo ejercemos. ¿Y por qué no lo ejercemos? Porque en nuestro país existe la individualidad. Si yo estoy bien, a mí qué me interesa el resto. Yo estoy ganando bien, tengo todo, y que se muera de hambre. A mí qué me interesa, contar que yo esté bien. ¿O no es así? Es así en nuestro país. Pero si nosotros tuviésemos otra mentalidad, que si esto está mal, aquí o en otro lugar. Entonces, corrijamos las cosas, ayudemos para que se corrijan bien las cosas. Pero cuando la tiranía es justamente por eso, porque se permite hacer esas cosas. Es igual, o sea que en mi casa, yo soy el dueño de mi casa, tengo a mis hijos, y estos infelices me van a robar, y yo pintado en la pared. Bien, gracias. ¿No hay autoridad? ¿Se entendió? Entonces debemos comenzar por esto, de que ese principio lamentablemente ha sido postergado. ¿En qué sentido? De que muchos negocios tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque tienen una deuda tributaria de 2.000 soles y su negocio vale 500 soles. Entonces las administraciones tributarias son tan inteligentes. ¿Recuerdan cuando había el cierre local? ¿Recuerdan o no? Había el cierre local. Resulta que un contribuyente, la puerta principal de su casa era pues su local. Cometió una infracción, venían estos señores, te cerraban la puerta principal de tu casa. ¿Por dónde entra? Ah, no sé, la ley dice así. Y de tu puerta, pero por dónde? Ah, no sé. Entrarás por la ventana, no es mi problema. ¿Estás loco tú? ¿Cómo me van a obligar? Además, yo tengo derechos tributarios, derechos constitucionales. Yo rompo mi puerta, ¿te acuerdan de eso? Y entro a mi casa porque es mi casa. Ya fuiste. Porque romper eso significa otra infracción. O sea, bien inteligente, ¿no? La puerta principal me lo clausuran. Ah, puede entrar por la ventana, me clausura la ventana. Felizmente eso ya se superó. Y lo peor, el Código Tributario tiene tanto poder, es omnímodo para mí, porque recuerdan antes, te podían incautar los libros. Entraban a tu casa, estaba cerrada. Concurso de la policía, rómpeme esa puerta, lo rompían. Llegaban a tu local, los libros contables, inmóvil. Pues inmovilizaban los libros. ¿Se entendió? Inmóvil, no puede hacer nada. O sea, ahora ya no, felizmente, se va corrigiendo. Ahora para hacer todo eso, necesito ¿qué cosa? Una orden judicial, por lo menos. Ok, continuamos. Un favor, me avisan la hora, porque yo realmente... ¿Todavía sigue? Ah, todavía, tenemos hasta las 10. Principio de la no confiscatoriedad. Esto también es, constitucionalmente hablando, taxativamente fijado en la ley. ¿Qué dice? Este principio, escuchen, analicen, dice, este principio sostiene que el Estado no puede atentar contra la garantía de inviolabilidad de la propiedad. Es decir, se evita que el Estado utilice el factor tributario como instrumento confiscatorio. ¿Recuerdan ustedes el impuesto mínimo a la renta? ¿Recuerdan? Cuando usted va a analizar, en otra oportunidad podemos hablar del impuesto a la renta, es bien interesante. Dice que el impuesto a la renta es aquel impuesto que grava a la renta. Y la renta viene a ser el producto ¿de qué? De una fuente durable o no, que puede ser capital o trabajo, o la conjunción de ambos. Artículo primero, ¿de qué? De la ley del impuesto a la renta, donde nos habla de la fuente, inciso A, del producto, ¿qué cosa? Inciso B, o teoría del balance. En consecuencia,
Si yo tengo una renta negativa, no tendría por qué gravarme con el impuesto a la renta. Pero como eran tan inteligentes, me decían, si tú no tienes renta, no hay problema, te grabo sobre el patrimonio. En consecuencia, ya no es impuesto a la renta, sino es un impuesto al patrimonio. ¿Se entendió? Entonces, ese tipo de impuestos se llama confiscatorio. Para mí también, renta de cuarta categoría para 701 sol es confiscatorio, particularmente para mí. Por favor, ustedes no vayan a decir lo que yo digo, pero tengo la libertad, creo, de considerar algo. ¿Por qué confiscatorio? Porque si yo sé que con 701 sol o 800 soles no voy a tener base imponible. Recuerden, no voy a tener base imponible. Entonces, ¿por qué tengo que hacer pagos de cuenta? Pero se hace esto porque el peruano es bien inteligente. Para lo malo es bien inteligente. Qué bonito sería de que esa inteligencia lo utiliza para el bien. Pero mayormente lo utilizan para mal. ¿Y saben por qué? Porque no es culpa del contribuyente, es culpa de la administración tributaria. Como la administración tributaria no tiene la capacidad técnica todavía de verificar todos esos pagos, es por eso que no existe pues una mayor base tributaria. Y no tenemos el paradigma mental de cumplir. Porque si yo dijese, yo gano 701 sol, al final del año no voy a pagar nada, pero este es mi único ingreso, no debería pagar. Pero otro gana más, pues, gana 1400. ¿Qué hace? Dos recibos. Uno 700, otro 700. No estoy grabado. Inteligente. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Ya ven? O sea que el problema es así. Nos falta todavía. O sea, no solamente falta de la administración tributaria, que tiene muchos errores, tiene muchos horrores. Y el contribuyente, quizá peor todavía, porque no tenemos la conciencia tributaria. Entonces lo que queremos, al menos en esta conferencia, es que sepan de que tenemos responsabilidad. El problema está en que a veces la administración tributaria tiene, por decir, un 90% de derechos y el contribuyente un 10%. Cuando debería ser, ¿qué cosa? Por lo menos equiparar. ¿Está claro? Continuamos.